Ustedes que están por ahí viéndome a través de TikTok, ¿creen en estas luces que se aparecen en los cielos? ¿Alguien de ustedes se las ha visto pasar? Su papá, su abuelito, alguien, algún conocido, un vecino, ¿ha visto una luz en los cielos en plena oscuridad o a veces en las mañanas? Hace unos meses para atrás, unas semanas para atrás, se destapó un boom, se puso de moda, por así decirlo. TikTok ha visto por ahí luces. El tema de los ovnis, que dejó de llamarse ovni por los estadounidenses, ahora tiene otro nombre más específico, porque ya no hacen referencia a objetos voladores, sino a cualquier cosa que esté en los cielos y que no sea identificado por los humanos, o sea, que no sea tecnología humana o algo humano. Entonces, da la casualidad que hace unos meses para atrás, recuerdo que el año pasado empezó todo este tema, este rollo, con el Pentágono y con los investigadores de Estados Unidos sobre todo, y empezaron a desclasificar. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a sacar del baúl de los recuerdos mucha información que estaba guardada y que nadie podía tener acceso en los Estados Unidos. Y parte de esa información que se fue desclasificando estaba el tema de objetos voladores que no se habían identificado porque pues no había alguna tecnología que sea capaz de identificar qué era lo que veían los pilotos muchas veces de los barcos o de las aeronaves estadounidenses, sobre todo militares. Entonces empiezan a desclasificar esta información y sobre todo videos que normalmente si se hubiesen subido esos videos a las redes sociales unos años para atrás, pues siempre hubiéramos dicho, pues es mentira, es creado o es edición. Pero resulta que estos videos los sube el mismo gobierno, dando a entender que son reales. Y como siempre digo, más allá de que tú creas o no creas, pues es importante conocer lo que te están presentando, tener algo de mente abierta, porque si tú ya lo desechas como falso, pues nadie va a cambiar tu opinión. Pero si te presentan videos por un gobierno de los más poderosos del mundo, pues como que sí te da algo que pensar, ¿no? Además, si nos vamos al tema religioso, la parte cristiana, que la mayoría de México, donde estamos, católica, ¿no? Cristiana, también mucha gente, ¿no? En la Biblia, si vamos a la Biblia, se hablan sobre seres que son fuera de este mundo, que Dios tuvo más creaciones aparte del mundo en el que vivimos, y nosotros seres humanos también hay más creaciones como nosotros, o intelectuales, ¿no? Hasta menciona que no fueron caídos en pecado. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a pensar si realmente creemos en estas situaciones, pues también se fundamentan bíblicamente. Luego científicamente están todos estos videos sin explicación de cosas volando a gran velocidad que los humanos no podrían hacer porque pues es imposible con la tecnología actual. Después de eso, pues nos vamos a centrar a la cultura maya. Para los mayas es muy importante el tema de mirar y observar, aprender sobre las estrellas, el cosmos, todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque allí basaron gran parte de su arquitectura, de su diseño territorial, de ahí salió. Hay una ciudad maya que se llama Uxmal, otra que se llama Mayapán, que son de las más importantes por su tamaño, por el tamaño de las ciudades, que fueron muy grandes. Entonces, si no me equivoco, fue la de Uxmal, que los mayas, aparte de construir sus hogares en este territorio, pues construyeron lo que conocemos aquí como albarradas, que son muros de piedra que van de forma perimetral, dividiendo lo que es el área donde ellos están asentados. Bueno, pues resulta que no casualmente hicieron un dibujo de esta área para dividir su hogar. Tomaron la figura de la constelación de Orión. Los que conocen la constelación de Orión, pues si la recuerdan, es como un triángulo así y otra vez baja. Pues una figura así hicieron los mayas, pero en el piso. Y entonces, cuando los investigadores se dan cuenta que es una coincidencia y que coincide también con la parte de los cielos, mira cómo brilla, como la constelación de Orión. De la parte de arriba, los mayas reflejaron la constelación que estaba desde los cielos hasta el piso para construir esa división de la ciudad. Qué interesante, qué impresionante. Y entonces empiezan a salir las dudas actualmente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién les ayudó? ¿Cómo puede ser que una cultura antigua tuviera acceso a tanta tecnología?
preguntas que no tienen respuesta hasta el día de hoy, y lo que da la intriga de que empiezan a salir teorías que los mayas tuvieron contacto con seres de otros planetas, de otros mundos, y los seres de otros mundos ayudaron a los mayas a crear su tecnología y sus ciudades. Lo cual, a mi punto particular de vista, pues creo que hace de menos la cultura maya si pensamos que esto fue realidad, pero pues también se contradice si pensamos que no hay otras vidas fuera del planeta, ¿no? Entonces, estamos como en un limbo pensando que sí es verdad y que no es verdad. Cada quien ya saca, según su criterio, lo que quiera creer. Pero de que es impresionante lo que la cultura maya creó, pues mira, es muy impresionante. Después de eso, empiezan a aparecer muchas investigaciones actuales donde se empiezan a dar cuenta cómo los mayas observaban las fases de la luna, las constelaciones, y entonces empezaron a darle nombre a sus propias constelaciones, bueno, no sus propias constelaciones, sus propios nombres a las constelaciones. Exactamente, por ahí está Noé que nos pregunta, ¿quién les enseñó eso a los mayas? Bueno, pues los mayas aprendieron de la naturaleza. Fíjate, Noé, te voy a contestar con una anécdota muy curiosa. Cuando empecé a conocer más sobre la cultura maya, las leyendas, y empecé a vivir en un monte, por así decirlo, en un municipio, yo me daba cuenta que habían muchas cosas que las leyendas muy antiguas de los mayas ya contaban y ya conocían. Es decir, que los mayas aprendieron. ¿Pero de quién? De la naturaleza. Al conocer entonces a un sacerdote maya en esa época, unos años para atrás, le hice la misma pregunta que tú me estás haciendo. ¿Quién les enseñó a los mayas esto? ¿Quién les enseñó? Y le pregunté a este sacerdote maya antiguo, una persona antigua, con mucho conocimiento sobre plantas, medicina, curación, cenotes, leyendas y muchísimas cosas más. Le pregunté, ¿quién les enseñó? ¿Quién te enseña lo que sabes? Y me contestó de una manera que me dejó mudo. Me dijo, a mí me enseña la madre naturaleza. El canto del pájaro, el azul del agua del cenote, el sonido del viento, el olor de la tierra húmeda. Todo esto es lo que nos enseña a nosotros los mayas, todo nuestro conocimiento que hemos adquirido durante centenares de años. Ante esa respuesta, mi estimado Noé, pues yo no tuve más que decirle gracias, porque te abre una perspectiva distinta que, bueno, pues ahí quedará la duda. ¿Será que vinieron otros seres de otros planetas? ¿Aprendieron los mayas realmente de la naturaleza? No lo sabemos. Solamente lo pudimos haber sabido, ¿no? Ah, muy bien, es antropóloga, qué padre. Sí, es que hay muchas teorías, muchas investigaciones, algunas muy padres con las que puedes concordar, otras que a veces te quedas con un criterio distinto, pero como digo, lo importante es respetar la cultura maya, conocerla, adentrarnos un poquito más, pero sobre todo compartirla para que las culturas, entre ellas la cultura maya, no se pierda, porque pues lamentablemente las culturas que estuvieron aquí desde un principio muchas veces se van perdiendo, porque ya no se habla la lengua, porque a veces a los jóvenes ya no les interesa, porque a veces suena feo, pero a veces se les hace aburrido. Pero para eso estamos personas como nosotros y como ustedes que les interesan los mitos y las leyendas de Yucatán, y por aquí andamos comentándolas todos los lunes a las 9 de la noche por TikTok. Así que, amigo, pues vamos a seguir platicando sobre este tema muy interesante, sobre los mayas y su visión de las luces, específicamente de las luces. Entonces decíamos que a los mayas les gustaba observar y aprender, y aplicaban ese conocimiento. Bueno, pues resulta que entre las observaciones hay documentado que los mayas pues veían las estrellas y documentaban las fases de la luna, porque ellos se dedicaban a los cultivos, y los cultivos era imprescindible conocer la época por las fases de la luna, las lluvias, el sol, cuando empezaba la buena temporada para sembrar, para cosechar, para hacer crecer el maíz, sobre todo. Bueno, pues entonces empieza el tema de las luces. Ahorita les leo, mis estimados amigos, vamos a seguir platicando del tema. Bueno, pues empieza el tema de las luces, ¿no? Que es algo un poquito más reciente. Pero por ahí de los años 70, aquí empezamos con la primera historia. Y para no cometer ningún error, hay una investigación que me gustó mucho, la manera en que explica otra investigación, o sea, un resumen de una investigación. Se las voy a leer para no cometer un error en los datos, porque es muy interesante. Y les voy a dar el contexto.
Hace muchos años, en los años 70 aproximadamente, ustedes pueden investigarlo, hubo una oleada ovni, así le pusieron de nombre por los periodistas, porque resulta que en un municipio que se llama Jomún, aquí en Yucatán, pues empezaron a ver muchísimas luces en los cielos, cosa que empezó a llamar la atención porque primeramente pues pensaron que eran como meteoritos o aerolitos o algo que cruzaba, ¿no?, por los cielos. Pero de pronto esto se empezó a hacer muy constante durante un periodo de tiempo. Dicen que durante un mes o 2 meses se siguieron viendo estas luces por las noches que salían por algunos puntos de los montes y se alejaban y luego desaparecían. Es distinto cuando tú ves caer pues un meteorito, ¿no?, que tengas la suerte de ver caer un meteoro, un meteorito, y ves cómo cruza la luz y es impresionante. O una estrella fugaz y te dicen pide un deseo. Pero ¿qué pasa cuando la luz es de abajo hacia arriba, ascendente? ¿Qué explicación le podemos dar a este tipo de situaciones, no? Y entonces esto, por ahí de los años 70, empezó a suceder mucho y seguido en este pueblo que se llama Jomún, lo cual llamó la atención de muchas personas, lo que hizo que muchos periodistas asistieran al lugar y se lograra documentar esta situación. Dicen que existen algunas fotografías, pero esas no las pude encontrar. A lo mejor ustedes ahí investigando un poco más, en los años 70, oleada ovni en Yucatán, y les va a aparecer Jomún, y en Jomún pues a lo mejor alguno que le gusta investigar el tema, pues puede encontrar un poquito más de información. Les leo esto, amigos. El pasado 18 de julio, en esta temporada veraniega, el profesor universitario y artista plástico Javier Barrera Pereira publicó en la red social Facebook 5 fotografías en las que describe una experiencia a la que calificó como la más extraña y aterradora que haya tenido en sus ojos. Un evento muy raro que pareciera sacado de alguna película de ciencia ficción. Describe que cuando estaba viajando de madrugada por la carretera costera, aquí en Yucatán, se dirigía de Chuburná a Puerto en su automóvil, estaba viajando en automóvil, observó al final del camino en el horizonte una especie de explosiones incandescentes que sucedían en intervalos irregulares. Al principio pensé que se trataba de fuegos artificiales, pero poco a poco las luces se pusieron más intensas y destellaban de manera muy rápida, borrándome esa idea. En cierto momento vi que una especie de cilindro muy luminoso se separaba de las explosiones y se posó frente a mí por un tiempo prolongado, generando una especie de zumbido metálico bajito, casi inaudible. Lo que sucedió después, sin duda, ha sido una de las experiencias más impresionantes que he vivido. Ese cilindro empezó a moverse rapidísimo, serpenteando en el cielo, creando elipses que formaban una especie de signos con luz para finalmente volar sobre mí varias veces, en una especie de ida y vuelta muy violenta. Intenté alejarme corriendo de ahí, pero estaba aterrado y paralizado. De repente, el cilindro ya no regresó y las luces se fueron apagando poco a poco hasta quedar en silencio, regresando todo a la normalidad. Las respuestas en la red del profesor que había hecho esta publicación pues fueron muy distintas, ¿no? Como platicamos, hay personas que creen, que no creen, hay personas que aunque les muestres evidencia, no la van a creer, y hay gente, cuando les suceden estas situaciones, pues ya se vuelve crédulo. Expertos y espeleólogos yucatecos como Sergio Grosjean, un reconocido espeleólogo yucateco, han indagado por información para documentar el fenómeno ovni desde esta perspectiva, en particular con la llamada oleada ovni de Jomún, que se remonta en la época de los 70s, de la que varias generaciones de yucatecos recuerdan esta época. Y es verdad, platicando con algunas personas de la localidad, o a veces hasta de aquí de Mérida, Yucatán, pues te platican ese recuerdo tan vívido de los años 70s, cuando se puso de moda la oleada ovni, ver y estar cazando luces en los cielos por las noches. Bueno, el epicentro de las crónicas de la prensa local que hablaban abiertamente sobre avistamientos como las de la noche del 13 de mayo de 1975, en las que se relataba como un grupo de más de 100 personas, porque ya se había puesto de moda el tema de las luces, pudo observar al menos 10 pequeñas naves espaciales salir de una nave mayor, una llamada nave nodriza,
similar a la que había relatado el profesor Barrera en la historia que platicamos al principio. En lugar de compartir en redes sociales las noticias, corrían de boca en boca, por así decirlo, como un reguero de pólvora entre familiares, amigos y compañeros de escuela. Luego de que más de un centenar de personas que presenciaron este fenómeno regresaran con sus amigos. Ya eran 2 semanas seguidas de apariciones continuas y cada vez más gente acudía al sitio. Para aquel entonces ya se organizaban excursiones a Jomún y las generaciones de aquella época ya hablaban de la oleada ovni que se había visto en Perú, en Guatemala, en Colombia, en Estados Unidos y hasta en Canadá. Todo inició cuando unos campesinos aseguraron haber visto unas luces extrañas que descendían y ascendían de un lugar a otro, pero no era solamente campesinos. Era el mes de mayo de ese año y a la casa de don Marcos Quetzal, corresponsal de Novedades, un periódico de Cusamá, un municipio que está cerquita a Jomún, dice que encontró una pieza metálica plateada, pero que era muy liviana. Se mandó a investigar esta pieza y resulta que eran materiales que no eran conocidos en la Tierra. Les recuerdo que esto fue a mediados de los 70s. Entonces, ya que se investiga sobre ese material, se dan cuenta que no era un material terrestre, por así decirlo, ¿no? La pieza se mandó a analizar y a los pocos días se publicó una nota con la firma de Luis Ramírez Aznar, con la fotografía del objeto encontrado por Marcos Quetzal, en la que se describía cómo se degradaba hasta tomar una forma plástica o forma de tela. El título de la nota fue "Raro residuo plástico cayó ardiendo en los planteles del sureste de Yucatán". Fíjense qué interesante, amigos. En esas mismas fechas ya se había publicado una nota del reportero Víctor Tenreiro en la que se aprecia a un grupo de jóvenes en un avistamiento en Jomún. Y como les platicaba, pues como que se puso de moda y más gente empezó a interesarle el tema de las luces que se iban viendo allá en Jomún. La tradición oral y escrita en Yucatán sobre los temas de conversaciones en cafés, cantinas, bares y centros de reunión eran tan poderosas que muchos lugareños llegaron a relacionar la aparición de estos aparatos como una operación del servicio secreto británico. Fíjense hasta dónde llegaba la incertidumbre de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Ante el anuncio de la visita de la reina Isabel en Yucatán en febrero de 1975, porque la reina Isabel visitó Yucatán en el 75 y por ahí estaba sucediendo este tema, y pues decían que los británicos estaban mandando sus naves para que tuviera seguridad la reina. Un reflejo de esta relatoría fue llevado al teatro regional como el actor cómico regional Héctor Herrera Cholo, que hizo una comedia de este tema que estaba muy de moda y le puso de nombre Los platillos de Jomún y queso, haciendo referencia al jamón Jomún y queso, que era una parodia a este incidente. Los trabajos de investigación sobre esta época singular fueron recogidos hace 3 años por el antropólogo y periodista Faulo Sánchez Novelo, quien documentó la narración periodística de aquella época. En la narrativa de aquellos sucesos se dice que el autor J.J. Benítez, un autor muy interesante de ciencia ficción, basó lo investigado en Yucatán para publicar su obra Ricky B., en la que un autobús sufre un misterioso accidente en 1975 y varios pasajeros fallecen. Entonces Ricky B. sobrevive y confiesa su secreto: "No soy humano, procedo de las estrellas y he tomado posesión de un cuerpo resucitándolo". Su confidente no lo cree hasta que Ricky B. desaparece en una extraña nave. Fíjense qué tanta injerencia tuvo todo lo que estuvo pasando en la época de los 70s en Jomún, que hasta muchos libros y muchas investigaciones se fueron creando a través de este incidente que se veían las luces en Jomún. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen viendo. Les recuerdo que estamos todos los lunes a las 9 de la noche por aquí, por las redes sociales, TikTok en vivo, y luego subimos todo el contenido en Facebook, en Instagram y en YouTube con Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Continuamos sobre este tema tan interesante que es las luces en los cielos de Yucatán, y por eso tenemos un destello por acá de luces. Amigos, pues todo esto quedó documentado no solo por los periodistas de esa época, sino que también gente de otras partes del mundo vino a investigar lo que sucedía con las luces
de la famosísima Jomun. Lamentablemente no conservé las imágenes que tomé de testimonio, pues durante el huracán Gilberto en 1988 se dañó un alto porcentaje de mis archivos, comenta uno de los periodistas que había tomado fotos de todos estos hechos. Muy bien, amigos, pues así llegamos a esta parte final sobre la investigación que se hizo en los años 70 en Jomun. Y bueno, despiden esta nota, esta investigación, que casi 50 años han pasado de la fiebre de los ovnis en Jomun, como se recuerda en aquella época. Hoy existe una tienda que se llama Tendejón el OVNI, allá en Jomun. Y amigos, termina diciendo la persona que hizo la investigación, estamos tan ocupados en nuestros pobres asuntos que nos parece imposible que alguien allá arriba vigile nuestros pasos y laborioso y metódico planee la conquista del planeta Tierra. Solo la noche ha sido capaz, con su oscuridad y su silencio, de crear las condiciones para que los marcianos, los selenitas y demás seres que habitan el universo tengan cabida en nuestra imaginación. Bueno, queda en su apreciable criterio si esto es verdad o no. Pero de que se vieron luces en esa época. Quedó documentado. Bueno, amigos, después de esta interesante investigación, pues quiero platicar algunas anécdotas sobre las luces que tienen muchas maneras de ser vistas, muchas perspectivas aquí en Yucatán. Para una persona de un pueblo, ver una luz en los montes no significa necesariamente que es un extraterrestre o un ovni. Muchas veces en los municipios de Yucatán, las luces que se ven en los montes pueden ser pues seres que son cuidadores de los montes. Y es aquí donde nos enlazamos con las leyendas de Yucatán de la cultura maya, donde pues muchas personas nos han platicado que a veces las luces en los montes significa que son seres que están cuidando los montes y que están alejando a lo mejor a los cazadores furtivos que entran a los montes a cazar sin pedir los permisos adecuados. Entran a destruir, a veces a talar los montes sin pedir un permiso, solo por cuestiones económicas, lo cual es muy mal visto por estos seres guardianes de los montes. Y aquí podemos platicar un poquito sobre estos seres. ¿Quiénes podrían ser los que cuidan los montes? Puede ser el Yumbalam, un ser que muchas veces describen las leyendas como un personaje muy alto, con todo el cuerpo lleno de vellos, como si fuera conocido normalmente como el pie grande, que muchas veces se esconde y está vigilando qué hacen las personas en los montes para saber si los cuida o los ahuyenta de los montes. Y una manera de ahuyentarlos es mostrándole algún tipo de luz, algún tipo de animal, algún tipo de situación que pueda hacer que les llame la atención a las personas y que se vayan del lugar. Bueno, pues para los mayas las luces en los cielos no necesariamente eran ovnis, podrían ser diferentes situaciones. Y aquí es donde les cuento que un amigo me platicó que una vez estaba yendo con sus familiares, se llama Don Manuel. Don Manuel estaba yendo con sus familiares a pescar. Es muy común aquí en la costa llegar a muchos, ¿cómo se llaman? No te subes a un barco, sino en los muelles, en los muelles la gente se para y de ahí tira su cordel y ahí se pone a pescar en los muelles. Es muy común en las orillas de los puertos, de los mares. Pues Don Manuel junto con sus familiares decidieron ir a pescar y normalmente la pesca se hace en la madrugada antes del amanecer para que el sol pues no te queme demasiado. Entonces estaban por ahí de las 2, 3 de la mañana, estaban pescando cerca de Yucalpetén, que es un puerto aquí de Yucatán, y en lo que estaban lanzando sus cordeles, platicando, de pronto algo llama su atención. Todos voltearon a ver a la parte del mar, a la profundidad, donde ya no alcanzas a ver más, y de pronto entre las estrellas y la luna sale una luz, pero es como platicábamos hace rato. Si la luz viene de arriba hacia abajo, como si fuera un meteorito, una estrella fugaz, pues le das esa intención y no te sugestionas y pues dices, fue una estrella fugaz. Pero ¿qué pasa cuando la luz ves que sale del mar? Del mar sale la luz, se empieza a elevar poco a poco, o sea, como que una velocidad un poquito más lenta, aumenta su velocidad hasta que sale disparado y desaparece. Pues eso fue lo que vieron Don Manuel y sus amigos familiares y no le encuentran explicación. Y es ahí donde empiezan a salir las dudas, ¿no?
¿Qué podemos creer? ¿Existen realmente estos seres de otros planetas? ¿Existe vida bajo vida inteligente, más inteligente que nosotros o como nosotros, bajo los mares que salen? Bueno, pues hay mucha ciencia ficción, muchas películas que hablan sobre estos temas. Hace poco se platicó sobre esto en la película de Black Panther 2, creo, 3, no sé, de Marvel, donde hacen una conjunción de la cultura maya y la cultura bajo el agua. Y pues fíjense qué interesante, ¿no? Algo similar fue lo que sucedió en esos momentos cuando Don Manuel y sus amigos ven que sale la luz y se aleja rápidamente hacia las estrellas y desaparece. Hay otra historia que me platicó una persona que vive en una comisaría de Yucatán, de Mérida, Yucatán, una comisaría que está por Cauquel, una comisaría un poquito alejada de lo que es la ciudad, la capital, Mérida, está un poquito alejada, se llama Cheumán. Y esta comisaría de Cheumán pues tiene todavía muchos montes, mucho monte alto, muchos árboles grandes, y ahí todavía se acostumbra el tema de salir a tirar, pues aquí normalmente le dicen a salir a cazar. Esas personas que salen a cazar pues lo hacen conservando muchas tradiciones mayas, entre ellas pedir permiso antes de entrar al monte, no cazar más de lo que puedes cazar, o sea, de lo que vas a consumir, no cazar por diversión, cazar para alimentarse. Y pues se conservan muchas de estas costumbres, ¿no? Pues estas personas, me platicó esto hace algunos años, hicieron su ceremonia para pedir permiso a los guardianes de los montes para que pudieran entrar en paz a cazar. Estaban haciendo un tipo de cacería que es la cacería en batida, que habíamos platicado en videos anteriores, donde pues una persona se queda guardada esperando al animal que van a cazar, y los otros hacen como que un tipo de barrera, haciendo ruidos, acercándose poco a poco, ahuyentando a la criatura que se vaya acercando al tirador, y ya que el tirador lo tiene en la mira, pues ya acierta el tiro. Pues estaban cazando de esta manera cuando de pronto una luz, era de noche, era de madrugada, no había sol, estaba la luna, y una luz empezó a brillar más que la luna. De pronto esta luz se hizo más intensa y se dieron cuenta que estaba acercándose a ellos. Hay muchas leyendas, como les platicaba, sobre los mayas, y los antiguos abuelitos nos han enseñado que estas luces puede ser algo no tan malo, o puede ser algo muy malo, como un guay, puede ser un ser que se dedica a hacer maldad, o puede ser un guardián de los montes, pero pues allá tú si te quieres quedar a investigar qué es. Entonces lo que normalmente se hace es salirse de los montes, porque puede ser peligroso. Entonces estos amigos empiezan a notar que la luz empieza a ser más grande, acercándose más a ellos, y deciden pues mejor irse. Y en esto que están saliendo con un trote un poquito más rápido, porque no pueden correr porque tienen las armas, es peligroso, empiezan a salir con este trote, se dan cuenta que la luz empieza a avanzar más rápido, y empiezan como que ahora sí a desesperarse, a trotar más rápido, y la luz más rápido se va acercando a ellos. Tanto fue la desesperación que uno de ellos dejó asentado su rifle en un monte, lo puso ahí guardadito y arrancó a correr, así decimos aquí en Yucatán, arrancó a correr, empezó a correr, y mientras más corría, más la luz se acercaba, y la luz se fue directo sobre este amigo, y a los demás pues ya los hizo como un lado, y se iba la luz sobre él, y él más corría, y empezó a correr en zigzag, dando vueltas, y la luz, cuentan los amigos, porque afortunadamente no estaba solo, habían más personas de testigos, que la luz igual hacía estos movimientos arriba y alumbraba más y con más intensidad. Corrieron los otros amigos a la camioneta donde habían llegado al monte, se subieron, arrancaron y empezaron a ir en dirección de su compañero para poder ayudarlo, hasta que lo toparon, y esta persona pues brincó en la parte de atrás, y como pudieron siguieron por la carretera lo más rápido que pudieron, pues, con precaución, ¿no? Y comentan ellos que la luz aún seguía atrás del vehículo, logrando alcanzarlos por la velocidad, hasta que llegando cerca de ellos de un pueblo que se llama Cauquel, lograron acercarse lo más que pudieron a esta entrada del pueblo, y la luz desaparece. Increíble, increíble. Y cuando te lo cuenta la persona, cuando te lo cuenta el amigo, pues sabe que no lo vas a creer, porque como platicábamos al principio del en vivo, siempre está la pregunta, ¿será verdad? Y pues no lo sabemos. Lo que nos queda es conservar todo este tipo de historias y leyendas y compartirlas con todos ustedes, y ya queda a su criterio
pues pensar si son verdad o no, pero sobre todo respetarlo y compartir la cultura maya. No sé qué les haya parecido esta historia tan interesante, y ahorita les voy a contar algo que a mí me sucedió sobre las luces y que quedó documentado en una serie de un canal muy interesante internacional. Pero antes de eso, pues vamos a platicar con ustedes, porque vi que habían varios comentarios, así que vamos a platicar con ustedes ahorita. Veo que hay muchas personas conectadas, por aquí andamos. Famosísimo Noé, mira este documental. Pero ¿quién les enseñó esto a los mayas? Cuando estábamos platicando sobre cómo los mayas construyeron sus ciudades, ¿no? ¿Quién les enseñó eso? Los mayas datan del 800 después de Cristo. Pues es variable, mi estimado Noé. Hay muchos estudios antropológicos que pues algunos dicen 800, otros un poquito más, un poquito menos. No lo podemos saber a ciencia cierta, porque como dicen, son teorías, son investigaciones, y lamentablemente todo lo que sí era contundente y escrito y guardado, pues se pierde cuando llegan los españoles y empiezan a imponer la religión que ellos pues llegaron a imponer, y destruyen todo este conocimiento ancestral que estaba escrito, porque los mayas tenían su propia escritura, su propia numeración, y todo esto se destruye, y lamentablemente solo se conservan, creo que 4 códices que pues hasta el día de hoy siguen investigados, porque hay muchas cosas que no se han descifrado por completo. Pues lamentablemente no podemos saber a ciencia cierta toda esta información de los mayas. El conocimiento natural es tardado, así es muy tardado. ¿Cómo pudieron construir Palenque en 20 años con esa precisión? Pues ahí queda la duda, mi estimado. Los mayas, fíjense que hay una frase que a mí me encanta mencionar. Los españoles vinieron a conquistar a los mayas, pero los mayas conquistaron la historia y la cultura, que hasta el día de hoy se siguen investigando y se siguen descifrando muchas cosas que los mayas ya hacían muchísimos años atrás y no se pensaba que pudieran hacer, como el tema del agua, cómo cuidaban el agua, cómo la conducían a través de las ciudades. Por ejemplo, el tema que les platicaba de cómo bardeaban algunas ciudades guiándose con las constelaciones, increíble, las fases de la luna, la numeración. Bueno, no terminaríamos de platicar sobre la cultura maya y su conocimiento. Exactitud, la humanidad es más antigua, yo no lo creo, mi vieja es antropóloga. En realidad hubo culturas y poblaciones antes que los mayas, así es, muchísimo antes. La forma de caracol que está, siempre saben quién construyó, porque ni Olmeca es, así es. Hay más dudas y hay más incógnitas sobre los mayas que lo que se ha logrado investigar. ¿En qué países vivieron los mayas y fueron solo ellos? No, pues fíjate que la cultura maya abarcó parte de la península, hoy conocemos como península de Yucatán, el sureste de México, Guatemala, algunas zonas de esta parte de Guatemala, entre Yucatán, Guatemala, y pues entre los mayas habían divisiones también, porque pues había lo que hoy se conoce como maya yucateco, maya chontal, el maya de Guatemala, que es maya quiché, y así son diferentes pues divisiones, por así llamarles, ¿no?, de los mayas según la población en la que estaban, y cada región tenía su propia lengua maya que partían de una lengua principal, pero pues tenían sus adaptaciones. Son antes de Cristo, o sea, los aztecas, ¿no? Y pues un saludote a todos ustedes que están por aquí conectados. Buenas noches, ingeniero. Hola, William, ¿cómo estás? Saludos desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Lima, Perú. Por ahí tienen igual unas culturas súper impresionantes que hasta el día de hoy se siguen investigando, ¿no? Y no sabemos cómo construyeron tantas cosas, ¿no? Muy buena historia. Saludos desde Houston, Texas. ¿Qué onda? Saludos desde Houston, Texas. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por seguir viéndonos aquí a través del en vivo de TikTok. Estamos a punto de finalizar nuestro en vivo de hoy. Y les recuerdo que el próximo lunes a las 9 de la noche tenemos otro tema muy apasionante que pues en lo personal a mí me atrae mucho, me llama mucho la atención y me da algo de miedo. Sobre estos seres que logran transformarse en animales, los Huay, o también conocidos como nahuales en algunas partes del país o países. Skinwalkers, hombres lobo, hombres perro, seres que se transforman en animales. Aquí también la cultura maya hablaba y dejó muchas leyendas de estos seres ancestrales. El próximo lunes a las 9 de la noche vamos a platicar y ya tenemos las historias que les voy a platicar, aterradoras, el próximo lunes. Así que no se lo pierdan, pongan ahí en su agenda. El próximo lunes, 9 de la noche, platicamos sobre los brujos
o seres que se convierten en animales, los Huay de los mayas, aquí en Yucatán. Saludos desde Lima, Perú. Saludos, mi estimado tío del TikTok. Un saludote. Pues amigos, les cuento, les tengo una historia muy interesante. Hace algunos años, creo que fue hace 3 años, llegaron al lugar donde yo trabajaba. Yo vivía en Jomún y trabajaba en una hacienda que estaba en remodelación. Yo era el encargado del lugar en esta etapa de renovación, remodelación, para adaptarla al tema turístico. Y pues ahí me tocó trabajar y conocer muchísimo más la cultura maya. Les platico, pues yo pues he nacido y crecido en la ciudad de Mérida, y pues aquí de cajón, como decimos, pues conoces la cultura maya y te la van inculcando en la escuela, en lo que comentan los abuelos, y vas aprendiendo sobre las leyendas. Pero como vives en la ciudad, para ti solo son leyendas o historias que muchas veces no tienen relevancia. A mí me encantaba leer, cuando estaba en la primaria y en la secundaria, todas estas historias en los libros. Y en la época de Día de Muertos, que aquí se llama Hanalpishan, el comida de los difuntos, de las ánimas, pues se cuentan mucho las leyendas de terror. Y a mí me encantaba escucharlas, me daba mucho miedo, pero me gustaba mucho conocerlas. De pronto llego a vivir ya grande a este lugar, a Jomún, y a trabajar más que nada. Y empiezan a suceder muchas situaciones sin explicación, pero que las vas llevando y vas recordando que, esta leyenda hablaba sobre los guardianes de los montes. Esta otra leyenda me decía que debo tener cuidado cuando descienda a los cenotes o entrar a las grutas, qué debo de hacer y qué no hacer. Y que si mueven algo, pues son los aluches, estos seres que son conocidos como duendes en otras partes, ¿no? Pero para los mayas no eran duendes, eran seres especiales, los aluches. Pero bueno, empiezas como que a identificar toda esta cultura maya, ya que vivo en este municipio. Pues resulta que esta hacienda fue elegida por Discovery Channel para hacer uno de los episodios de un programa que se llama Expedition X, que se transmite en Estados Unidos a través de Discovery Plus, ¿no? Tremenda promoción a Discovery. Bueno, lo que pasa es que pues yo estaba ahí trabajando, eligen la hacienda para hacer este programa que está padrísimo. Lo pueden ver por ahí en internet, de Discovery Channel, Expedition X. Y ahí conozco a Phil Torres y a Jessica Chobot, que son los que protagonizan, ¿no?, la serie, ¿no? Y a mí me empiezan a preguntar qué cosas me habían pasado en el lugar que llamaran mi atención. Y les empiezo a contar sobre las luces. Y de verdad es muy interesante porque como estás en un lugar alejado de las luces de la ciudad, de las luces del pueblo, porque la hacienda estaba muy lejos, estaba como 3 kilómetros de la última luz que pudiera haber, pues se veía todo muy, muy de noche, se veía todo bien padre, las estrellas y la luna. Bueno, pues te quedabas viendo las estrellas y de pronto veías luces que se movían de manera extraña, sin explicación, y a mí me tocó verlas en varias ocasiones. Recuerdo de las más impresionantes que estaba yo acompañado afortunadamente de 2 personas más, y de pronto algo llama mi atención, como esa sensación de que algo te habla, ¿no? Y volteé a ver al cielo y vi una formación de 4 luces, que no, en principio pensé que era una constelación normal, ¿no? Pero de pronto estas luces empezaron a moverse de manera extraña, y de pronto otras 4 luces se le acercan y ya eran 8 luces moviéndose de manera ordenada sin perder la formación. Y en menos de esto tardó como, no sé, 5 segundos, 10 segundos, y le dije a mi compañero, oye, ve lo que está sucediendo. Y lamentablemente, aunque quieras grabarlo, pues no se distingue con la cámara del celular, y solo ves las 4 luces y de pronto desaparecen. Afortunadamente las vio mi otro compañero y entre los dos dijimos, qué raro, ¿no? Qué extraño, sin explicación. Otras luces que a veces se ven salir de las grutas, de las cuevas o de los cenotes. ¿Ves cómo sale una luz hacia los cielos? Puede ser un insecto, puede ser un ave, puede ser el reflejo de la luna con algo, no lo sé, no tengo explicación, pero ahí queda este tema, ¿no? Que podría ser seres de otros planetas visitando la zona maya, o podría ser una explicación tan sencilla como un animalito saliendo de una cueva o una gruta. Pero como platicamos hace un momento, hay un punto específico en Jomún donde hasta el día de hoy se cuentan las leyendas sobre las luces. Resulta que hay una laguna, que es un cenote abierto, que le llaman laguna, que se llama Yalajau. Si pueden ir a mi canal de YouTube, ahí tengo mucha información sobre Yalajau, una caminata nocturna que hice por allá.
Y Yalajao tiene algo muy especial. Fue parte de un asentamiento maya donde hubieron algunos multunes, que son cerros que los mayas hacían, porque era como que un lugar de paso para llegar a ciudades más grandes. Ahí se abastecían de agua, descansaban unos momentos, días, no sé, y luego seguían su camino hacia otras ciudades. Bueno, pues en ese punto específico donde se conjunta las pirámides o montículos mayas con la laguna, el agua y las luces que salían durante la época de los 70s, muchísimas luces se veían de salir del agua, volar por los cielos y luego desaparecer. Aún sin explicación, hace un poquito más de 50 años, sigue la gente contando el recuerdo de estas luces que hasta el día de hoy llaman muchísimo la atención. Y amigos, pues no sé ustedes, ahí queda si quieren creer o no en seres de otros planetas, o simplemente puede tener una explicación científica o natural sobre los mayas y las luces en los cielos. Me despido, amigos, de este en vivo del día de hoy, y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Y se me olvidaba, quiero aclarar un punto muy especial. La semana pasada platicamos sobre las serpientes y la visión que tenían los mayas sobre las serpientes, y les conté algunas leyendas sobre una serpiente en especial que aquí se llama Ecuneil, o a veces hay gente que dice que no es la Ecuneil, es la Chaicán, o tiene otro nombre en otras partes de la república o según el país. Mi intención al contar la leyenda y cómo se defendió una persona cortando a la serpiente a la mitad no es que maten a las serpientes, es entender que hay que cuidar la salud de las madres que dan pecho a sus hijos. Por ningún momento, ni siquiera digo que ustedes lo intenten matar a las serpientes. Para empezar, uno no debe meterse al lugar donde viven las serpientes, que son los montes, que son las veredas. Si la serpiente entra a tu lugar y te va a atacar, pues, y no sabes cómo defenderte, pues sí tienes que hacer algo, ¿no? Pero si no, si sabes que identificarlas y que no es un animal venenoso, pues puedes llamar a las autoridades, como normalmente se hace en la actualidad, y los bomberos o la policía van y sacan al animal de tu casa o de tu predio, ¿no? Y ya lo llevan a un lugar seguro. Nunca ha sido mi intención mencionar que se destruya la naturaleza o que se sacrifique algún animal. Esa no es la intención. La intención es aprender sobre la naturaleza, conectarnos nuevamente con la madre tierra y cuidar y respetar a los animalitos como lo hacían los mayas. Ahora sí, amigos, me despido de este en vivo del día de hoy y espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo lunes con el tema de terror de los Huay. Amigos, que tengan una linda noche. Nos vemos.